Hola a todos, primero voy a poner bien el cronómetro. Como siempre hay muchos temas de los cuales quisiera hablar y tengo que priorizar. Seamos sinceros, no estoy seguro de cuál priorizar. Mejor dicho, ya está definido. Pero antes hablemos de David Miliband. David Miliband. Para que... Rápido. Yo voy por el mundo creyendo que la gente sabe más o menos lo que yo sé sobre cierto tipo de temas o que tienen una aceptable noción de las cosas, de cómo se comportan, de cómo existen y todo lo demás. Lastimosamente, tropiezo todo el tiempo con que no se conocen los hechos más básicos. No hay diversidad, no hay diversidad de panorama y todo lo demás. Por un lado, eso hace que este tipo de trabajos y este tipo de curiosidades, en otras palabras, todo lo que yo digo tiene que tener un respaldo. Si es un tema específico, pueden buscar este tema en otros lugares, busquen los temas. Interésense, intentemos, digamos, crear una noción de las cosas que nos permita abordarlas. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que están mal en algunos lados, están recontra mal. Entonces por ese lado hace que esto sea valioso, hace que la curiosidad sea valiosa. En otras palabras, cuestionemos lo que está pasando. Y les doy el ejemplo. David Miliband. David con un muy buen acento, con muy buena postura, en otras palabras, un tipo que exuda clase, a diferencia mía que yo sé cuál es la pinta y demás que tengo y digamos que no me estoy preocupando por hacerme la versión, por presentar la versión más presentable, si se me permite la redundancia. Bueno, en Euronews tiene que hablar David Miliband sobre lo que es los socialistas europeos. Y al final de la entrevista dice, pero es absurdo porque tienen muchos problemas, los socialismos europeos prácticamente han desaparecido. Entonces, él dice, pero es que los populismos, que bla bla bla, que bla bla bla, que bla bla bla. Pero al final se le sale y dice, es absurdo creer que tenemos todas las respuestas, ¿no? Y obviamente lo dice con una finura de educación y todo lo demás, como digo, exuda clase. Pero también es un taradazo, porque yo tengo todas las respuestas. ¿Y cómo es que yo tengo todas las respuestas y él no puede tener las respuestas? Y alguien puede decirme, pero ¿qué respuesta tienes tú? Por ejemplo, viene alguien con bronquitis tipo, no sé, A, digamos, ¿no? ¿Y qué respuesta tengo yo para eso? Bueno, la respuesta es de que yo llamo al médico. Claro, usted que tiene bronquitis tipo A, llamo al médico, disculpe, aquí tenemos a alguien con tipo, a ver, consulta síntomas, ya. En otras palabras, yo tengo todas las respuestas, porque no las tengo. No las tengo para nada y sé que hay que buscarlas. Y sé que hay en algún lugar alguien que va a responder. Así de fácil es, o sea, tienes que meterte un método a la cabeza. ¿Cuál es el método? Si tú fallas, quiere decir que eso que estabas haciendo estaba mal y que por lo tanto tienes que buscar lo que puede estar bien. Y en algún lado se debe tener, digamos, registros y posibilidades de lo que está bien. O sea, por Dios. Y tú ves que ese tipo que está viendo la destrucción de su línea ideológica está con esa, ¿no? Con esa arrogancia, con ese fifufá y todo lo demás. Bueno, ya. Por si acaso el tiempo ya está corriendo y de lo que voy a hablar hoy es... Me habría gustado hablar sobre cuestiones militares, pero no, ya hice un video sobre ese tema. Hoy voy a hablar sobre los chinos y los bancos de inversiones chinos, los bancos de desarrollo chinos. Entonces, hablemos de eso. Hablemos de los bancos de inversiones chinos y hablemos de todo el dinero que le están prestando a África. Porque le están prestando dinero, pero con unos montones de dinero. Dios mío, y unas creaciones de todo tipo. Ya.
Pero para hablar bien de esto tenemos que hablar de OR2. Entonces vayamos por puntos. ¿Qué está pasando en China? En China lo que tenemos es el crecimiento más espectacular de la historia económica, creo que del siglo XX. Tenemos un crecimiento económico superior al 10% anual por décadas. No doy un número exacto porque tengo miedo, porque es innecesario, pero la idea es desde finales de los años 70 y hasta, bueno, creo que hasta el 2016 o unos pocos años, ¿no? 10. Obviamente que con la caída de lo que es el crecimiento mundial, después de la crisis del 2008, también ellos sufren, pero crecen un poquito más lento, 8 digamos. Y después de 2016 creo que caen a 7. Por si acaso vamos a hablar un poco más y más sobre esto. Sigamos. Entonces tenemos ahí un crecimiento extraordinario por parte de China. ¿Qué es lo que ofrece China? Mano de obra barata para lo que son las industrias intensivas en mano de obra. Eso es. Entonces, mano de obra barata. ¿Qué industria tienes que requiera de muchas personas trabajando? ¿En qué parte del proceso requieres eso? ¿No? Eso es lo que ofrece China en los años 70 y no sé, digamos, finales de los años 70, en los años 80. Obviamente, cada vez busca tener mejor y más competitiva industria pesada, cada vez más y más industria pesada, porque hay la estatal es descomunal, todavía tiene unas inversiones estatales descomunales a pesar de lo que sucedió en 2016, pero lo que ellos requieren no es, digamos, una aparatosa industria estatal, si no quieres algo ligero, bueno, competitivo, para que el inversor extranjero diga: aquí vale la pena que yo haga esto, aquí vale la pena que yo haga eso, aquí vale la pena. Y eso es lo que ha sucedido, ¿no? O sea, hoy por hoy todo se hace en China. ¿Por qué? Porque hubo un crecimiento de su industria descomunal, es un crecimiento monstruoso. Ya. Genial para ellos. Había una pobreza brutal en los años 70, prácticamente ha desaparecido esa pobreza brutal, prácticamente. Estamos hablando de que se ha reducido en, no sé los números, pero digamos que del 70% o del 80% se ha bajado a ojo, digamos al 20%, si es que está en el 20%, o sea, probablemente sea menos. En otras palabras, hay un fortísimo progreso, en el buen sentido de la palabra, para lo que es el nivel de vida de las personas. Ya, pero económicamente tiene que haber un límite, o sea, siempre hay un límite. Es lo que se llama dominio del mercado. Tú haces todo hasta que tú dominas el mercado y después ya lo único que tienes que hacer es batallar por sostenerte en el mercado. Ya, esa es una de las cosas, ¿no? Entonces, que los chinos ya tienen una capacidad industrial en la que, digamos, tú pides, te dan lo que sea que pidas, digamos, no sé, pides calzoncillos, y ya tienes calzoncillos para todo un país y demás. No, y tú dices, bueno, gracias, nos vemos de aquí a, no sé, en cuánto tiempo necesites más. Ya. Pero entonces, digamos, el aspecto saludable es crecimiento industrial y mejoramiento de vida general. El aspecto negativo es que las empresas estatales siguieron ahí y se las pudo mantener haciendo el chanfle, ¿no? ¿Cuál es el chanfle? Sacas dinero de lo que es el efectivo circuito empresarial privado y punto, lo metes a las empresas deficitarias. Por si acaso, el 2016 tuvieron una crisis
La crisis esa que hizo colapsar los precios del petróleo, la crisis de los recursos naturales, esa crisis es China. ¿Y por qué es esa crisis china? Porque la fábrica se tiene que detener. ¿Y por qué se tiene que detener la fábrica? Porque el mercado también se ha detenido. La gente no entiende uno más uno. Ya. Pero ya desde mucho antes se veía un problema dentro de lo que es el desarrollo chino. ¿Por qué? Porque los chinos han cometido los mismos errores contables que todo el mundo y lo que quieren medir es desarrollo, 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 y eso incluye que tú haces un edificio y alguien viene y dice no se puede hacer ese edificio acá, entonces se lo deshace, se lo demuele, y de pronto viene otra, como se dice, otra norma que permite hacer el edificio y lo haces. Y de pronto tienes el costo de 2 edificios en vez de 1 dentro de lo que es tu Producto Interno Bruto de la provincia. Entonces, ese tipo de desastres contables lo han hecho los chinos. Porque recuerden que el capital no va a tener, se va a acumular en ciertos puntos y en esos puntos no siempre vas a saber qué cuernos hacer. ¿Verdad? Toma un tiempo eso. Que tú ganes dinero y que recibas un montón de dinero y veas si vale la pena expandirse y todo lo demás. Ya, lo mismo vale para los estados y lo demás. O sea, reciben dinero, tú tienes este gasto público. Si vas a hacer más gasto público al año, tienes que ver cómo cuernos vas a hacer ese mayor gasto público y todo lo demás. No es rápido si tienes dinero. No debería ser botarlo por la ventana, sí. Y ahí hablamos de Ordos. ¿Qué es Ordos? Es una de las descomunales ciudades chinas que no tienen tantos habitantes como se había planificado. Digamos que se planifica para 200.000 personas, 600.000 personas, 500.000 personas, pero ya solamente en eso deberían pensar el tamaño del proyecto. China ha gastado en los últimos, creo, 15 años, 20 años más cemento que el que ha gastado los Estados Unidos en 100 y tantos años. En otras palabras, hay crecimiento y no se sabe qué hacer con ese crecimiento. Y de ahí surge Ordos. Vean las ciudades fantasmas chinas, son fascinantes, son descomunales. Pero digamos, donde tenía que vivir 500.000 personas o 250.000, viven 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, ¿no? Entonces hay que hacer el movimiento de poblar esas ciudades, que los chinos no van a tener ningún problema en poblar esas ciudades, pero debería haber un crecimiento orgánico que las pueble, ¿verdad? No debería ser de, hagamos esto y la gente va a venir. Eso es pensamiento mágico, pero el punto es que se ha hecho. El punto es que se ha hecho, el punto es que se tiene eso, el punto es todas esas cosas. Entonces tenemos esas deformaciones en la economía. En ciertos puntos los chinos no saben qué hacer con el dinero que han ganado. Y ahí tenemos como ejemplo, el mayor ejemplo, las ciudades fantasmas chinas. Que no son tan fantasmas por si acaso, pero vean, Ordos es una de ellas. Ya. Y también tenemos que ver con los problemas normales de todo lo que está afectando a la economía mundial. ¿Y qué es lo que está afectando a la economía mundial? De que no se puede invertir acá. ¿Por qué no se puede invertir acá? Porque ¿para qué? ¿Más autos? ¿Más autos? ¿En serio? No, pues, más autos no da. No hay mercado para más autos. ¿Más qué? Más teteras, más televisores, más esto, más lo otro, más lo otro, más lo otro, más lo otro. ¿Más esto? No se puede, ya no hay más, no hay campo aquí y no lo hay desde los años 70. Y eso es la pirámide de Exter. La pirámide de Exter, surgida en los años 70, llega a la conclusión de que te sale más redituable prestarle dinero a los países del tercer mundo a unas tasas de interés altas que invertir en cualquier otra cosa. Invertir en industria, no. Invertir en la bolsa, no. Invertir en esto, no. Invertir en esto otro, no. Deuda. Invierte en el banco
X y el banco X le presta al dictador bananero a X%. El dictador bananero se lo gasta, pero el país tiene que cargar la deuda con hartos intereses y tú los ganas. Esa es la pirámide de Exter. Y yo les dije de que hay una nueva pirámide de Exter actualizada por Iris Mac, y lo que es el triángulo invertido, donde aquí tenemos la economía real, aquí tenemos todo el oro del mundo, toda la plata del mundo, aquí tenemos toda la deuda X, digamos, todo lo que es la deuda segura, y aquí tenemos lo que es el mercado de derivados, que es la deuda de la deuda de la deuda más apuesta. Ya. Lo mismo sucede en China. Exactamente lo mismo sucede en China. ¿En dónde invierto? Industria, más. Más. Si el problema más bien tuvieron que cerrar las acerías del 2016. ¿Por qué? Porque, Dios mío, no se necesita más, sobre todo de esa calidad X. Y la calidad Y no es intensiva ¿cómo se llama? En mano de obra, es intensiva en capital y en tecnología. Precisamente los chinos importaban las bolitas de los puntabolas. La bolita de un puntabola, ¿no? La bolita que está ahí adelante, haya sido un acero de una calidad muy fina y de un nivel de un alto nivel tecnológico para hacer unas ¿cómo se dice? Unas bolitas tan pequeñas, ¿no? Que entren ahí precisamente. Ya. Entonces ellos importaban eso y en un momento dejaron de importar. ¿Y por qué? Porque estaban haciéndolo bien. O sea, en otras palabras, estaban explorando calidad en el acero y cómo hacerlo bien. Pero el problema es que ese tipo de fábricas de alta calidad requieren menos personas. En otras palabras, mano de obra barata ya no sirve de gran cosa. Y por eso es que este año dicen los chinos han crecido 2%, no 6% como ellos reclaman, sino 2%. No sé de dónde han sacado ese número del 2%, pero lo han repetido ya muchas veces por ahí. Ya, pero entonces tú tienes el mismo fenómeno en China. No vale la pena invertir en industria, ya no, se adquiere, se llega al tope. El mercado chino domina el planeta. En mis tiempos los televisores eran americanos. De Estados Unidos era made in the USA. Había cosas made in the USA. Hoy por hoy ya todo es chino. O sea, todo lo que es electrodoméstico es chino, Dios mío. Todo. Bueno. Los chinos entonces también se dan cuenta de que ya no se puede con este capital invertir más en industria, y lo que se debe hacer es prestar ese dinero. Y los chinos lo prestan de una forma muy interesante, porque lo que hacen es, te doy, me contratas a esta mi empresa y estamos bien. Pero ¿cuál es el problema por detrás? O sea, en primer lugar, esto no es una maldad, esto no es un plan villano, esto no es una metidota de pata china. Esto es literalmente una duplicación de lo que es el problema que tienen todos los demás países. O sea, la incapacidad para que el capital acumulado en los puntos donde puede acumularse pueda invertirse de manera efectiva. Y entonces lo que están haciendo los chinos es el juego de la deuda. El juego de la deuda más el juego del trabajo. ¿A qué me refiero? Tu empresa es la que es contratada para hacer esto. Y tienes unos cuantos chinos trabajando, tienes unos cuantos chinos beneficiándose, y tienes capital chino beneficiándose del préstamo chino. Ese es el truco, ese es el juego. Pero ¿por qué hacen eso? Porque ya no se puede hacer más en China. ¿Por qué? Porque ya no se puede hacer más para el mercado este, para el mercado ese, para el mercado allá. Esa es la bendita crisis que estamos enfrentando. Entonces vale la pena hacer carreteras y todo lo demás para lo que es los países africanos. Ojalá no sean todos sueños idiotas de dictadores tronados, y haya muchas cosas positivas para lo que es el desarrollo de la infraestructura africana y de otros países por los capitales chinos. Bueno, entonces deseaba comentarles este aspecto de lo que es la economía mundial.
Espero que les haya parecido entretenido. Obviamente no es algo completo, pero entonces vean y busquen los datos complementarios. Ya saben, pondría los enlaces ahí abajo, pero me toma mucho tiempo. Muchísimas gracias por su atención.